Buenas tardes. Vamos a grabar el inicio de esta sesión porque si bien recuerdan, si han leído con mucho cuidado el programa de las sesiones, hoy empezamos con un ejercicio que representa buena parte de la nota final de la clase, que es la simulación, digamos, o el tabletop exercise, como lo llaman, que es un ejercicio de coordinación estratégica, de una respuesta a un ciberincidente. Entonces ya con la sesión de la semana pasada terminamos la parte teórica, digamos, de la clase. Revisamos un poco las grandes aproximaciones: realismo, liberalismo, constructivismo, estudios críticos de seguridad, un poco también las diferentes definiciones de ciberseguridad y cómo esas definiciones, esas narrativas, esos discursos afectan lo que se estudia en materia de ciberseguridad. Y ya a partir de hoy vamos a empezar una parte un poco más práctica. Y ahí, bueno, me equivoqué un poco en el cronograma de sesiones, entonces les voy a mandar una versión revisada del programa porque se supone que son 3 sesiones que vamos a dedicar a este ejercicio, la de hoy, una a principios de octubre y una a principios de noviembre, antes de tener la última semana, sus presentaciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este ejercicio? Básicamente hay 2 tipos de ejercicios de preparación aumento de capacidades de respuesta en caso de ciberincidente. Uno es la parte técnica, que generalmente llaman CTF por Catch the Flag. Tienen que cumplir con una serie de pruebas técnicas de ciberseguridad, y entonces es generalmente pues un ejercicio que se hace entre grupos de hackers o grupos de personas que trabajan en el tema de ciberseguridad. De hecho hubo una competencia importante en Medellín organizada por la Fiscalía de Colombia en el mes de julio, donde participaron equipos de toda la región, y eso pues es un elemento clave obviamente de preparación a los incidentes de ciberseguridad. Pero hay otro ejercicio que nos pues concierne más a nosotros, que es más cercano a lo que hacemos nosotros, que es el tabletop exercise, que no es un ejercicio de preparación o de simulación técnico, sino estratégico, es decir, cuál es la respuesta política a un ciberincidente, cómo se coordinan los diferentes actores a nivel nacional e internacional, cómo se comunica en un ciberincidente para tener los mejores resultados posibles. Entonces lo que vamos a hacer a partir de esta sesión, y lo vamos a ir como trabajando hasta el final del semestre, es un ejercicio basado en un escenario de ciberincidente ubicado en Colombia, pues ficticio, inspirado por ataques que se han dado en otros países, como para ver cómo logran ustedes trabajar en una respuesta coordinada entre las diferentes instituciones a nivel nacional, pero también con la cooperación internacional, y cómo logran comunicar para, digamos, reducir los daños del ciberataque y mejorar la resiliencia también a largo plazo del ecosistema de ciberseguridad en Colombia. Entonces ese es el objetivo del ejercicio. Como está planteado en la evaluación, también está un poco desactualizado, entonces de nuevo les voy a mandar una versión actualizada. No va a cambiar el porcentaje global de lo que es el ejercicio de simulación de ciberseguridad, sino que voy a dividir un poco en entregas para que cada entrega tenga un porcentaje menor, pero que tengan como un seguimiento a lo largo del semestre de las diferentes entregas para poder alcanzar no me acuerdo si era el 45% en total, o sea, es una buena parte de la nota de esta clase, porque hay una parte de informe y una parte de presentación oral. No, tal vez es el 35%. Ahorita vuelvo y miro pues les voy a mostrar el programa. Sí, 45%
encuentre el informe de simulación y la presentación del informe, estamos hablando del 45% de la nota final. Entonces, eso en realidad vamos a tener una primera entrega que vamos a descubrir hoy, que van a tener un tiempo para entregar, pero que vamos a descubrir hoy. Vamos a tener una segunda entrega por ahí en un mes, una tercera entrega que va a ser la final del informe en noviembre y finalmente la presentación en las últimas semanas. Les vuelvo entonces a mandar el programa actualizado con las sesiones y los porcentajes de cada pequeña entrega, pero pues para que tengan una idea básicamente de cómo se van a repartir esos 45%. ¿Preguntas hasta acá? Sí. ¿Quiénes van a ser los actores o los agentes en la simulación? Entonces, ustedes van a hacer todo por grupos de 4 personas, 3 personas, asesores del MINTIC, como consultores que van a estar contratados por el MINTIC para responder a esa crisis, para hacer la coordinación interinstitucional, para hacer la comunicación pública y también para cuadrar con y organizar con la Cancillería la cooperación internacional. Entonces, digamos que eso es el rol que van a tener, que es un rol estratégico que de algún modo logra presentar un abanico de tareas que tienen que ver con la respuesta a un ciberincidente en los diferentes ministerios, en las diferentes instituciones del Estado, tocando un poco también los actores privados, la sociedad civil y, como les decía, los actores internacionales. Entonces, como el escenario tiene su carácter un poco irrealista en ciertos aspectos, pero pues es una manera de trabajar esos temas. ¿Otras preguntas? Entonces, si ya tienen una idea de grupos, ya se pueden hacer en grupos, 2, 3, 4 personas, lo que sea más eficaz, eficiente para trabajar para ustedes, sabiendo que pues, entre más grande el grupo, pues más riesgo de personas que trabajan menos en el grupo y más dificultad de coordinación, pero pues también menos trabajo de redacción. Entonces, no sé si ya tienen una idea, se pueden organizar. Y pues lo que vamos a hacer es que les voy a presentar, no sé si esa parte, si la podemos grabar también, no sé si alcanza tu memoria para grabar mucho, sí. Para presentar un poco lo que va a ser el caso y después igual van a estar los documentos en bloque negro y ya les voy a dar el acceso y la visibilidad para que tengan acceso a los documentos. De 2025 a las 6:40 o 6:10, perdón, de la mañana se detecta un incidente que afecta a los servicios de la DIAN, tanto la recaudación como las aduanas y la ventanilla única de comercio exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esas dos instituciones se ven afectadas por un tipo de ataque que no solo cifra los datos, que imposibilita su acceso y entonces pide una suma en criptomonedas para liberar los datos. Entonces eso es como un ransomware, es como secuestrar los datos a cambio de cierta suma de dinero, pero también hay exfiltración de ciertos datos y no se sabe muy bien a dónde van. Y lo que también, elemento de contexto clave, es ese incidente ocurre justo después de que Colombia anunciara ratificar el convenio de Budapest de lucha contra la cibercriminalidad. Entonces puede también haber una motivación política detrás de los hechos. Lo que van a tener en bloque neón entonces es un dossier que les presenta el caso. El dossier pues tiene su presentación general del caso, un resumen, sin entrar mucho en los detalles. Van a tener una cronología del incidente, unos correos, unos extractos de unos correos que se intercambiaron entre diferentes actores
del gobierno colombiano, empezando con el Colcert, que es un equipo de respuesta a emergencias en términos de informática, que es de ámbito nacional, y sus intercambios con, en este caso, la viceministra TIC, que es la persona que los contrata como asesores. Entonces van a tener que responder esa viceministra que se encuentra encargada de responder al ciberincidente. A nivel institucional, pues cabe resaltar que si bien Colombia intentó crear una Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales el año pasado, primero ¿cómo se llama eso? El Plan Nacional de Desarrollo. No pasó en el Plan Nacional de Desarrollo porque no era el lugar para crear una nueva institución con nuevos cargos para el Estado colombiano. Entonces intentó presentar una ley y por una disputa entre el gobierno y la oposición, en este caso había dos proyectos de creación de una agencia de seguridad digital, uno del gobierno y otro del ex MINTIC David Luna, que básicamente eran muy similares en su esencia, pero el hecho de que existieran dos hizo que pues, no se creó la agencia. Entonces, no hay una entidad en Colombia responsable oficialmente de responder a los ciberincidentes. Se trata de una coordinación ad hoc cuando en el momento, cuando ocurre el incidente, y en este caso, no sé si es completamente realista, porque pues, generalmente tal vez es más presidencia la que lidera la respuesta, en este caso va a ser la viceministra de TIC. Entonces esa es la persona que los va a contratar como asesores, consultores para la coordinación política, para la coordinación también de la cooperación internacional y para la comunicación al público en general. ¿Preguntas hasta acá? Además de los correos, tienen unos posts de redes sociales. ¿Qué más tienen ahí? Y obviamente el informe preliminar del Colcert. El informe, digamos, de análisis de qué fue el ataque, pues, aquí está en términos poco técnicos para que podamos realmente entrar en la parte política de la respuesta y no tanto en la parte técnica que no nos interesa tocar. Esos son los elementos del dossier básicamente. Les voy a dejar un tiempo después para que lo lean, para que ya tengan sus primeras reacciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa primera etapa de la respuesta al incidente? Vamos primero a emitir un comunicado oficial y tienen una plantilla en bloque neón en semana 5. Desde Presidencia MINTIC, Coordinación Presidencia y MINTIC, donde van a tener que escribir un comunicado con ciertas pautas, ciertos elementos que se tienen que encontrar en ese comunicado y más o menos la extensión de cada elemento para tener algo más o menos realista. Y lo otro que les voy a pedir, que eso no va a estar calificado desde ya, es un memo estratégico que es como el informe del incidente, como la perspectiva que le dan al informe, al incidente, cuáles son los cursos de acción que privilegian, cuáles son los escenarios más probables y cuáles son las recomendaciones que como consultores, como expertas y expertos, le hacen a la viceministra. Eso es como básicamente los elementos de un policy paper, de muchos de los documentos que se producen desde las ciencias sociales, desde la ciencia política, para tomadores de decisión. Pero esta primera versión, entonces, como es una versión preliminar, que solo vamos a analizar las primeras 72 horas del incidente,
no lo vamos a calificar, va a servir de insumo para la entrega final del informe que va a ser ya en noviembre con dos iteraciones, dos sesiones más de discusión acerca del ciberincidente, o sea, con elementos nuevos que vamos a ir descubriendo, elementos de más largo plazo, es como la respuesta de muy corto plazo en la urgencia del asunto, y ya en octubre vamos a trabajar más los temas de cooperación internacional, los asuntos de cómo mejorar la resiliencia, y de nuevo en noviembre ya planes más a largo plazo, y ahí van a tener más o menos la misma estructura, pero ya no sobre las primeras 72 horas, sino sobre los primeros 3 meses del incidente. Entonces eso es como un borrador que van a tener que ir trabajando para llegar a la entrega final. Obviamente lo puedo revisar, puedo hacer comentarios, eso es como un insumo para ir trabajando el tema, pero no se califica. Mientras que el comunicado de prensa o el comunicado al público, eso sí se va a calificar y va a entrar dentro de ese 25% del informe. ¿Preguntas? ¿Dudas? Clasificación TLP y tal vez también en el comunicado. Entonces es importante que tengan una idea de los diferentes niveles de confidencialidad de los documentos, recomendada en este caso por una asociación global de equipos de respuesta a incidentes cibernéticos. ¿Algo más? Entonces, primera sesión hoy, 72 horas de incidente, ya un poco ver cómo la respuesta rápida, y como les decía, vamos a tener 2 sesiones más para llegar al informe final. Espero que quede claro. Cualquier cosa, pues tenemos tiempo de hablarlo a lo largo del semestre. Con esto creo que podemos terminar la